cuando se promulga la ley de abolición de la esclavitud en España y sus colonias, incluyendo desde luego Cuba. La ley establecía, pero aquí hay que aclarar que México se independiza en 1821, se le reconoce en 1836, pero aún así quedaba como un reducto español Cuba y Puerto Rico. Y es ahí donde se promulga hasta 1886. Esta ley establecía que todos los esclavos en las colonias españolas deberían ser liberados de inmediato, pero en la práctica esto nunca sucedía. Los esclavos no obtuvieron la libertad completa hasta un año después, cuando se promulgó otra ley que les otorgaba plenos derechos ciudadanos. Una anécdota relevante en el proceso de abolición de la esclavitud en Cuba es la historia de Carlota, una esclava congoleña que lideró un valiente levantamiento en 1843 contra sus amos españoles. La heroína Carlota fue traída a Cuba como esclava y fue vendida a varios propietarios antes de ser enviada a una plantación de azúcar en la región de Matanzas. Ahí, Carlota organizó y lideró una revuelta de esclavos que duró varios días y en la que murieron muchos españoles y esclavos rebeldes. Aunque la rebelión de Carlota fue sofocada por las fuerzas españolas, su legado inspiró a muchos esclavos a luchar por su libertad. Carlota se convirtió en un símbolo de resistencia contra la esclavitud en Cuba y su historia ha sido contada y recontada en la literatura, el cine y la música. Es toda una heroína, la esclava Carlota en Cuba. Te diré que sobre el esclavismo como impulso a la industrialización de España y sus colonias, diversos estudios han demostrado que muchas de las grandes fortunas españolas del siglo XX provienen del tráfico y comercio de esclavos o del empleo de mano de obra esclava en grandes plantaciones, sobre todo a partir de 1807, cuando los británicos abolieron la esclavitud. Algunas de esas fortunas son las del mecenas reconocido arquitecto Gaudí, también Eusebi Güell, que le dio nombre a varias de sus obras más características en la capital catalana, o la de Antonio López, proveniente de otra región española, Cantabria, pero trasladado en Barcelona, donde vivió gran parte de su vida, Eusebi Güell. La mayoría de esas fortunas tuvieron su origen en plantaciones en la isla de Cuba, bajo la soberanía española hasta 1898. La explotación del tabaco, el algodón y sobre todo el azúcar a través de mano de obra esclava está detrás del enriquecimiento de muchos a los que se conoció como indianos, hombres que partieron al continente americano y que volvieron enriquecidos, españoles que se iban a América y regresaban ricos. El rastro de los indianos se sigue a gran parte de la geografía española, sobre todo en el norte de España, observando grandes mansiones de arquitectura colonial que se construyeron en su día haciendo ostentación de su riqueza y que aún hoy se diseminan por toda España. El pasado colonial era más o menos conocido para la sociedad española. Sin embargo, el origen del crecimiento de comerciantes que se basó en la esclavitud es algo mayoritariamente desconocido, pues no ha formado parte del debate público en el último siglo y se piensa que es una leyenda negra por algunos. Pero no lo es una realidad que tiene siglo y medio en el olvido. Es algo que en el imaginario colectivo simplemente hoy en día lo niegan y piensan que no pasó. Lo que el documental sostiene es que entre 1817 y 1867, españoles y algunos catalanes estuvieron vinculados en el traslado de alrededor de 700,000 esclavos desde África Occidental a el Caribe. No nada más fue Portugal, también fue España, consiguiendo unos beneficios que estuvieron detrás de buena parte de la industrialización de toda España, incluida Cataluña y otras regiones autónomas durante el siglo XIX. La última gran potencia, si recordamos, en abolir la esclavitud fue España. España abolió la esclavitud supuestamente en lo que es la masa continental de América en 1837, lo que se conocía como la libertad de vientres, pero muchos países ya habían obtenido su independencia, como México en 1821, pero no lo hizo en Cuba, donde quedó el último reducto, y en Puerto Rico del Imperio Español. En ese lugar, Cuba y Puerto Rico hicieron la abolición respectiva hasta 1886, tan solo 2 años antes que Brasil. Brasil lo hizo 2 años después. Ahora bien, si bien estas prácticas esclavistas continuaron dándose en lugares de África y Oriente Próximo, España se convirtió en la última potencia occidental en abolir la esclavitud.
Sin embargo, los últimos estudios publicados sostienen que se trató de una abolición que no se terminó de llevar a la práctica, puesto que el comercio clandestino habría continuado durante varias décadas más. Casi 2 siglos después, han comenzado a alzarse las voces para que el país, en este caso España, reconozca, afronte y conozca su pasado esclavista, siglo y medio en el olvido. Así, en marzo de 2018, ya bajo la alcaldía de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona retiró la estatua del empresario naviero Antonio López y López, primer marqués de Comillas, por su pasado esclavista, y así hay otros más. Por lo tanto, se celebró, aunque también se encontró críticas por ese retiro de estatuas. Quienes festejaron la retirada del monumento aluden que tuvo un gran papel de intermediación en el tráfico de esclavos, a pesar de que la actividad ya había sido prohibida. Ya la habían prohibido y aún así lo seguían haciendo muchos españoles, valga la redundancia, de toda España. Se iban y regresaban ricos. Los críticos alaban su labor filantrópica, que paralelamente lo hacían. Esclavizaban a unos y eran filántropos con otros. Por eso se piensa que es una leyenda negra, lo cual no es cierto. El impulso a la industrialización de toda España se sostuvo por el comercio con esclavos, que era una práctica extendida en la época. Cabe aclarar que también se habían llevado ingentes cantidades, galeones, barcos cargados de oro de toda América. Aparte de todo ese oro que durante siglos fluyó, los 300 años de la colonia de América a España, de Portobelo salían todos los días barcos cargados de oro y plata y otros materiales preciosos, y sobre todo incluso mujeres hacia España. Y paralelamente también de África al Caribe y a América había un tránsito de africanos, que era todo eso intercambiado por españoles en el Imperio Español. Muy diferente es la percepción que hoy en día existe en la región de Cantabria, donde los intentos de retirar otra estatua, si hablamos del retiro de estatuas de antiguos esclavistas, que se hace homenaje a este esclavista filántropo, entre comillas, Antonio López, se han reflejado con una gran oposición ciudadana y política. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no solo se opuso a retirar la figura de Antonio López, el esclavista filántropo, sino que se ofreció a acoger lo que había sido retirada, la estatua que quitaron en Barcelona. Él la quería volver a poner en Cantabria. No reconocer el pasado es algo que encabeza la lista en todos los círculos españoles hoy en día. Pero también hay voces que hablan porque es necesario reconocer primero lo que pasó para saber, y otros hablan de que eso es una leyenda negra, lo cual es falso. Pero si te preguntas cuáles son las causas del olvido, se cree que una de las causas de este tema no se hayan encontrado en el espacio público español durante décadas es que no existe en la península española una población descendiente de esclavos negros africanos, a diferencia de lo que sucede en otros países que en los últimos años, al calor de movimientos como Black Lives Matter, han afrontado sus responsabilidades y reconocido el pasado esclavista. Así, en países como Holanda o Francia, la población afrodescendiente tiene cierto peso y la sociedad civil habría empujado para que se tomen medidas vinculadas con la memoria histórica esclavista por parte de los políticos de países como Holanda o Francia. En España no hay descendientes, por eso no ha ocurrido eso. Por eso siguen negando su pasado esclavista, por eso siguen argumentando una supuesta leyenda negra. Además, en el caso del sur de España, la mayoría de los esclavos procedían del Imperio Turco o del norte de África, cuyos descendientes se integraron a la población sin dejar huellas visibles. No conservaron su identidad, perdieron su identidad, se aculturizaron y se integraron a la población. No hay huellas actuales de esos descendientes. Incluso se han propuesto indemnizaciones por esclavitud de $360,000 y también, a diferencia de Inglaterra o Francia, la trata y la esclavización no se dio solo en el mundo colonial, sino que en España, al igual que en Portugal, también fue practicada en el suelo de la metrópoli, si bien de manera bastante marginal, pero, ojo, sucedió. De modo que un país
que aún tiene problemas para lidiar con la memoria del franquismo que es España, y donde exhumar a las víctimas de las dictaduras que yacen en cunetas o fosas comunes ha sido una lucha de décadas. El afrontar un pasado esclavista de tal magnitud es una ardua tarea y prácticamente, incluso algunos piensan que imposible, que hoy en día reconozcan lo que hicieron. Has de saber que esto era un negocio lucrativo. Se estima que en el siglo XIX cada esclavo se vendía por entre $2,600 y $10,000 a precios actuales, y que cada viaje hacia el Caribe se transportaban alrededor de 1,000 esclavos. Según un censo elaborado en 1871, cuando se preparaba la legislación para la total abolición de la esclavitud en la isla de Cuba, había 287,626 esclavos en 1871. Dentro de una población que apenas llegaba al 1,5 millones de habitantes, tenían prácticamente 300,000 esclavos. Además, se calcula que había alrededor de 70,000 esclavos no inscritos en el centro, porque aquí hay otra realidad. Unos esclavos estaban inscritos y otros no, así que las cantidades reales podían ser incluso lo doble o más de los reportados a las autoridades coloniales españolas. Ahora, con las cifras que se representan, la tragedia sobre la mesa es más grande. El debate sobre qué hacer con este pasado, que lleva años intentando abrirse paso, como demuestra que un canal de televisión pública emitiera un documental sobre esta temática, se centra en qué se debe hacer, qué es lo correcto para cerrar ese capítulo de la historia de manera adecuada, pero darle la importancia y reconocer que existió. En España, en toda la península, se está desarrollando un plan de acción contra el racismo. Así no se habla de reparaciones económicas o unas personas que hace demasiados años que ya fallecieron. Se habla de cambiar las estructuras y transformar la sociedad, eliminando el racismo. Otras naciones van por delante de España en ese sentido, de eliminar el racismo, aunque también han estado envueltas en la polémica. Por ejemplo, en el Reino Unido, hace años vivieron un escándalo cuando se descubrió que al abolir la esclavitud, ojo, en 1833, se pagó una indemnización a los dueños de esclavos que no se terminó de liquidar por completo hasta el año de 2015. En Inglaterra se les pagó a los antiguos dueños durante prácticamente 100 años. De 1833 al 2015, más de 100 años se les estuvo pagando mes con mes por los esclavos que perdieron, lo que en la práctica suponía que los descendientes de los esclavos que vivían en Inglaterra y en otros lugares y pagaban impuestos a Inglaterra, por esos pagos de impuestos estaban financiando a las indemnizaciones de los que esclavizaron a sus ancestros, a sus familiares. Por lo tanto, es una cuestión que para abordarse primero se tiene que reconocer. Lo cierto es que la mayoría de los países están tomando cartas en el asunto, reconociendo el pasado que existió. En el caso de España, el camino es arduo, pero esperemos se concrete y no se piense que es una leyenda negra. Se reconozcan los 300,000 esclavos que había en Cuba en 1886, cuando se abole la esclavitud, en lo último que quedaba del Imperio Español en América. ¿Qué opinas tú de esta situación? Déjanos tus comentarios. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.